Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Rix999. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Además, este fanfic es una continuación de uno que ya he subido. Te recomiendo que lo escuches antes de ver este. Dejaré el link de la lista de reproducción para que vayan a verla. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Ha pasado casi un mes desde que Katsuki llegó a Oa, y Japón se ha convertido en una purga en solo un día con la ausencia de Izuku. Desde el día en Oa, la mayoría de los héroes han intentado tomar represalias y luchar contra Katsuki y su ejército Nomu. Aún así, desafortunadamente, Katsuki tiene su ejército para enfrentar a los héroes. Tiene una nueva entidad que proviene del mismo Hades, que algunos de los ciudadanos reconocieron como las víctimas de los niños Aldera anteriores, incluido el ministro de Finanzas, Asano Ozora, que está bajo la influencia de Hades y está resucitando, a quienes se llaman a sí mismos el ejército de Hades. En ese corto periodo de tiempo, Japón reinó en el caos mientras los héroes y el primer ministro intentaron lanzar un contraataque contra ellos, pero su espíritu pronto se rompió cuando Katsuki llegó al centro de la ciudad con cientos de Nomus y el ejército de Hades que llevaban a los héroes que participaron en la incursión en la base de operaciones del sindicato, todos derrotados y crucificados en medio de la calle para que todos los vieran. No solo eso, sino que los miembros de Outcast también son capturados a excepción de Izuku, de quien Katsuki afirmó que está muerto y lo único que queda de él es su característico abrigo largo negro que fue destrozado desde atrás. Al ver cómo sus héroes fueron derrotados de esa manera, el primer ministro emitió su rendición al ver que no había esperanza después de presenciar que todos los héroes fueron derrotados de esa manera. Katsuki, que escucha eso, se deleita con su rendición y la primera orden que inicia es encerrar a todos los héroes y oficiales de policía en Japón en la prisión de Tartaro, borrando así toda forma de salvación. Cae la noche mientras se avecina una tormenta en otra ciudad. En el interior de Musutafu, toda la zona se ha convertido en una purga en la que ya no se respetan los principios de humanidad ni compasión. La ciudad, que antes era pacífica, no es nada más que lo opuesto a lo que era antes. La ciudad está desolada y no se ve a nadie en las calles. Los edificios y la carretera están completamente abandonados y hay basura por todas partes. A lo largo de la calle vacía hay coches, autobuses e incluso un camión blindado destrozado a lo largo de la carretera. La calle está vacía, pero en el interior de la zona hay un grupo de civiles que antes se conocía como Hospital Takeshi y que está formado por muchos trabajadores, civiles e incluso algunos héroes profesionales que ya se han dado por vencidos y han entrado en secreto como civiles. El lugar ha sido tratado como un centro de refugiados para quienes buscan consuelo. En el centro de refugiados, más de 100 personas acudieron para acoger a refugiados. Intentaron seguir adelante con sus vidas, a pesar de la increíble cantidad de lucha y estrés que se acumulaba en sus mentes cada día. Tenían muy pocos recursos y la moral baja, teniendo en cuenta que su ciudad, que antes era pacífica, ahora se estaba convirtiendo en un basurero. Algunos de los refugiados y un pequeño equipo esperan en un estacionamiento con un envío de alimentos enlatados y botellas de agua junto con algunos artículos de apoyo para una ofrenda al ejército de Hades a cambio de una tarifa de seguridad. Un grupo del ejército de Hades llega con uno de los tenientes con una gran figura que desciende del asiento del conductor de un camión. El ejército de Hades era un grupo de personas fundado por Katsuki durante la purga para restaurar la civilización en el mundo. Bajo el mando de su líder autoritario, Katsuki, instauraron un régimen brutal para subyugar a cualquier comunidad que encontraran en la zona mediante el asesinato y la brutalidad para obligar a los supervivientes, como proporcionarles un flujo constante de alimentos y otros bienes. A cambio, Katsuki promete no matarlos. También tenían fama de ser despiadados e intransigentes. Sakamoto, el líder del área, se acerca y ve las pilas de cajas justo frente a ellos. Las miró una por una y pudo notar que algunas de ellas eran bastante grandes en comparación con la última vez que vinieron aquí. Parecía complacido por la expresión de su rostro. Aquí hay muchas cosas buenas, revisó las cajas y vio algunas latas de frijoles y pasta. Ordenó a su gente que cargaran todo en los camiones. Uno de los refugiados, un anciano de unos 50 años llamado Koji, miró hacia abajo sabiendo que lo que le estaban ofreciendo era comida para casi un mes y les tomó mucho tiempo y esfuerzo reunirlo todo, solo para que estos bandidos se los llevaran como quisieran. Estaban enojados, pero no podían hacer nada porque los héroes no estaban por ningún lado. Estos rufianes tenían el control de sus vidas solo porque un sociópata los estaba apoyando.
Aprieta su mano con fuerza tratando de contener su ira, pero uno de los hombres de Sakamoto nota inmediatamente su mano que lo agarra. Mientras cargan el camión, él se pelea con el anciano y lo empuja al suelo mientras se burla de él por su desobediencia. ¿Qué te pasa, viejo? ¿Tienes algún problema con la forma en que hacemos las cosas aquí? Se agarró el cuello de la camisa y golpeó repetidamente al anciano en la cara. Para, por favor. Una mujer se acercó al estacionamiento llorando con un niño detrás de ella. Está bien, querida. Vuelve adentro, le dijo Koji a su esposa mientras sus labios percibían el olor a hierro. Cállate, gusano. El niño golpeó al anciano en la cara 2 veces antes de que Sakamoto apartara a sus subordinados. Oye, Yuji, deja de hacer eso. Tenemos que pasar por varios puestos de control, gruñe antes de que el chico, Yuji, retroceda y se marche. Sakamoto, que parece más sensato, decide intervenir antes de que Yuji intente hacer algo estúpido. La semana que viene traednos lo mismo que hicisteis o habrá consecuencias, advierte Sakamoto a los refugiados y sube a su camión antes de marcharse. Algunos de los refugiados se levantaron corriendo y recogieron a Koji del suelo con el rostro hinchado y golpeado, cubierto de sangre. Su esposa vino corriendo hacia él y se agachó mientras lloraba por lo que le había pasado a su esposo. Los demás llegaron y lo arrastraron a la sala de enfermería para revisar su herida, mientras observaban la situación desde arriba, sabiendo que ya no podían vivir bajo la misericordia de un tirano, pero no tenían lo que se necesita para luchar contra un enemigo así. No tienen experiencia en combate ni el elemento de apoyo adecuado para luchar contra ellos e incluso si lo tuvieran, los refugiados están ocupados principalmente por mujeres y ancianos. Inicio de flashback. En la mazmorra del castillo de Hades, los miembros restantes del grupo son puestos en una celda después de que Hades haya ejecutado a 2 de sus miembros frente a ellos. Cada uno de ellos es colocado en su celda para que no puedan colaborar ni intentar escapar ni nada. Lin yace en el suelo contemplando la situación mientras intenta meditar para calmar su estado de ánimo. Akemi se quedó inmóvil pensando en cómo acaba de llevar al grupo a la muerte y 2 de sus amigos están pagando el precio. Sergio yace contra la pared después de ser golpeado por los miembros de Hades acólites. Shaun gruñe y parece más enojado que nunca por la situación actual, aprieta los dientes como un loco por la situación. Sondea las paredes de la celda y patea la puerta. Los guardias llevan a Isashi y lo obligan a obtener cualquier información que posea. Lo han llevado dentro y fuera más de 3 veces y cada vez se veía peor que antes. Mientras tanto, Davis se sienta en silencio ya que no dijo muchas palabras, pero por dentro, está enojado y cabreado con Hades por engañarlos y arrojarlos a la celda. Junto a su celda, podía escuchar un leve sollozo mientras Izuku estaba sentado en el suelo, tendido en el suelo, luciendo deprimido y roto más de lo que nunca estuvo en 10 años bajo las manos de Bakugou y sus amigos. Se encuentra tendido en el suelo pensando en 2 de sus amigos. Los 2 primeros amigos que tenía desde que llegó a este lugar están siendo asesinados justo delante de él y no hay nada que no pueda hacer en ese momento. Pronto llegaron 2 guardias y arrastraron a Isashi, que lucía más golpeado que antes y apenas mantenía la conciencia. Lo arrojaron contra la celda y la cerraron con llave antes de reírse del destino del grupo, sabiendo que pronto terminarían como ellos 2. El resto del grupo miró con enojo sus palabras burlonas excepto Izuku, quien parecía haber perdido su espíritu de lucha y pensó que el infierno hace honor a su nombre y solo podía pensar en la pérdida que había enfrentado en su vida, preguntándose cuántas más tiene que enfrentar antes de que esté roto sin posibilidad de reparación. Final del flashback. En el campo de refugiados, la mayoría de los civiles están empezando a reunirse en el centro de la sala para discutir qué hacer. Algunos de ellos se limitan a contar las provisiones que tienen a mano y, por lo que parece, pueden darse cuenta de que no serán suficientes ni para llenar la mitad de lo que se supone que les iban a dar. En medio de todo esto, Koji, el líder del grupo, discute con el resto de los adultos cómo manejar la situación. Una venda le cubre el rostro, pero eso no le impide hacer lo correcto y defender su territorio y a su gente. Acabo de entrar en la despensa, dijo Koji a la gente de su grupo. Aparentemente no podemos cumplir con la cuota para esta semana, e incluso si pudiéramos, eso solo dejaría a la mitad de nuestra gente con apenas algo para comer. Puedo buscar algo por la zona. Veremos si podemos encontrar algo para nuestra gente, ofreció uno de los hombres con barba. Koji sacude la cabeza. No creo que sea prudente, Griez. Hemos buscado por toda la zona durante las últimas 3 semanas y no hemos encontrado nada. Simplemente hemos entregado todas nuestras provisiones hoy.
El resto de los grupos comienzan a murmurar entre ellos sabiendo que si esto continúa, morirán de hambre o a manos del ejército de Hades. Mira, a mí tampoco me gusta, pero ya no podemos seguir viviendo así, dijo Koji en voz alta antes de dirigirse al grupo. He hablado con algunos grupos en algunos lugares de por aquí. Se dice que tenían poca gente, pero que tenían un par de objetos de apoyo que podíamos usar a cambio de algún servicio. Eran miembros de la Resistencia. La Resistencia es un grupo que está formado por personas que perdieron a sus seres queridos en los ataques del ejército de Hades. El propósito de la organización es proteger a los ciudadanos del ejército de Hades de forma independiente. Llevan bastante tiempo operando, pero corren rumores de que su grupo es fuerte y está formado por civiles de todo Japón y lleno de gente de aspecto rudo. Al darse cuenta de lo que estaba hablando, una de las personas mira hacia arriba con una mirada de sorpresa en sus ojos al igual que el resto. ¿Quieres que peleemos con ellos? Quería ofrecer a nuestra gente, a vuestra familia, a vuestros hijos, una vida mejor. No podemos permitir que esta gente nos intimide más de lo que lo ha hecho, respondió Koji intentando convencer a esta gente. Tuvimos la oportunidad de hacerlo. Ahora solo necesitamos vuestro apoyo para lograrlo, añadió Griez. Mientras la reunión continuaba, el hijo de Koji, Leon, escuchó desde detrás de las paredes y salió corriendo de allí, preocupado por si su padre lo había oído o visto escondido mientras escuchaba a escondidas. Continuó corriendo hasta que llegó a una puerta de madera justo a su lado. La abrió lentamente y vio a varias personas que yacían allí y que acababan de ser atendidas por sus heridas. Algunas de ellas eran de la lucha contra el ejército de Hades y de cuando comenzó la purga, que causó muchas bajas, tanto entre adultos como entre niños. Durante la purga de la ciudad, Leon y sus padres huyeron de la ciudad después de que el ejército de Hades invadiera la ciudad. Los héroes y la policía intentaban contraatacar, pero estaban en desventaja numérica y no podían hacerlo. Y durante ese tiempo, sus padres llegaron y encontraron el hospital y se escondieron dentro. Encontraron a varios pacientes que habían sido abandonados en las camas de los pacientes, entre los ancianos y los jóvenes, todos habían sido abandonados sin nadie que los cuidara. Al ver cómo el personal y los médicos abandonaban al paciente, sus padres decidieron quedarse en ese lugar. Pensaron que alguien tenía que hacerse cargo de esas personas, sabiendo que no podían abandonarlos como lo hacía el personal del hospital. Además, el lugar parecía bastante sólido en ese momento, por lo que decidieron quedarse. Al ver al paciente adentro, Leon se sintió un poco preocupado al saber que cada día, el número seguía aumentando ya que estaban a punto de quedarse sin suministros médicos. Sin mencionar que no había visto que mañana sería un día mejor. Es casi como una situación repetida. Puede que sea un niño pequeño, pero sabe que la situación no parece mejorar. Mientras estaba en la habitación, vio a alguien despertándose de la cama mientras gemía de dolor. Leon se acercó a él para ver cómo estaba y lo vio tratando de levantarse de su cama. Era un niño de aproximadamente su edad con una mirada áspera en su rostro. Su cabello es bastante largo hasta la nuca y le da un aspecto aterrador a pesar de tener la misma edad. Vaya, baja la velocidad, ¿vale? Tú también estás bastante herido. Leon le sujeta el pecho y lo empuja hacia la cama. ¿De dónde estoy? Miró a su alrededor y vio a muchas personas acostadas en sus camas que estaban bastante cerca de los otros pacientes. ¿Qué es este lugar? Estás en un hospital. Parece que estás bastante herido, dijo Leon mientras observaba su herida. ¿Esto es Japón? Preguntó aturdido. Ese sí, o lo que queda de eso, murmura en voz baja en la última frase, pero el chico todavía puede oírlo. Echó un vistazo a la expresión del chico y decidió cambiar de tema. Parece que te has recuperado bastante. Estabas bastante maltrecho, por lo que veo, fue a preguntar Leon. Ese sí, supongo que los médicos aquí son bastante buenos, dijo mirando su mano que estaba envuelta en vendas. Probablemente sean mis padres, ambos eran enfermeros, así que sabían algo y cuidaban de la mayoría de los pacientes de aquí, respondió Leon. ¿Lo hicieron? Diles que les agradezco, dijo en voz baja. No tienes por qué preocuparte por eso. Es lo que hacen de todos modos, respondió Leon. Tus padres hicieron todo esto. Señala con el dedo a los pacientes que están en la habitación. Debe haber más de 10 personas aquí con una amplia variedad de lesiones y problemas médicos. Sí, estábamos escondidos en ese momento. Mi padre quería que nos fuéramos de la ciudad, pero era demasiado tarde. Cerraron la frontera y todo el lugar está lleno de esos tipos del ejército de Hades. Mi padre quería ayudar a esta gente. Dijo que no podía abandonarlos así como así y marcharse. Así que nos quedamos. Ayudamos a que el lugar funcione y la gente empezó a venir aquí a ayudar.
Supongo que hoy en día la gente todavía está dispuesta a prestar su hombro, murmuró. Sí, pero no todos, dijo Leon. A algunas personas les gusta robarnos. Se quedan con lo que quieren y, a veces, tenemos que luchar por ello. Bueno, mis padres, a lo que me refiero. Tus padres parecen buenas personas, dijo. Gracias, casi lo olvido. Tus padres también estaban aquí. Puedo comprobarlo. Leon fue a preguntar, pero el chico simplemente negó con la cabeza. Se quedó en silencio por un momento con una expresión complicada en su rostro. Después de un rato, dio su respuesta. No, mi padre. Ya se fue. Oh, lo siento, se disculpó Leon. No te preocupes. No es tu culpa. Sacude la cabeza. Entonces, ¿por qué estás aquí? Leon decide cambiar de tema una vez más. No sé, tuve un accidente o algo así. Todo lo que recuerdo es una explosión, y un montón de gritos, y luego nada. De todos modos, ni siquiera sé cómo llegué aquí, explicó el chico. No eres de las víctimas de UA, ¿verdad? El niño levantó la ceja en señal de interrogación, preguntándose qué quería decir con víctimas de la UA. Ya sabes, el incidente de la UA. Estos líderes del ejército de Hades llegaron a la UA y comenzaron a masacrar a todos. Se rumorea que los pusieron en fila antes de que les golpearan la cabeza. Incluso mató a un héroe profesional allí. Leon continuó explicando que recordaba la noticia en ese momento. ¿Un profesional? ¿Cuál? Preguntó. No lo sé. Creo que es alguien llamado Eraserhead. Mi padre dijo que lo vio comentando el festival de deportes. Leon respondió. No lo conozco, así que no tengo ni idea. De todos modos, debería regresar. Mis padres podrían enojarse si vengo aquí. Leon se disculpó mientras el niño asentía mientras veía a Leon salir de la habitación. Después de que la puerta se cerró, el niño miró alrededor del techo de la habitación antes de moverse a los alrededores y vio un par de tijeras en la bandeja médica y lentamente las agarró y las escondió debajo de su cama. Inicio de flashback. En la celda donde se encuentra Izuku, está acostado boca arriba. Miró hacia el techo oscuro, finalmente dándose todo el tiempo que necesitaba para procesar todo lo que Hades le había hecho pasar a él y a su grupo. Todo se repetía en su mente nuevamente, comenzando con Hades burlándose y terminando con él apuñalando la cabeza de Jack en pedazos. Pensó en Jack y en cómo él siempre estuvo ahí para él y apoyó cada una de sus decisiones después de unirse a su padre. Pensó en cómo Jack se había acercado tanto a él que lo aceptó como su hermano. Él mismo muestra que se opone a la idea de venir aquí, pero Izuku le dice que confíe en él y que se enfrentarán al enemigo juntos. Debería haber escuchado su sugerencia en ese momento, entonces tal vez no sucumbirían a este destino. Sin embargo, nada de eso importaba en este momento, ya que Jack estaba muerto y nada lo traería de regreso. Pensó en cómo Claire le salvó la vida en el infierno de Enrique. Claire le salvó la vida ese día y, sin embargo, él no pudo salvarle la vida a ella cuando importaba. Cómo él y ella formaron un vínculo estrecho casi como si fueran inseparables. Cómo ambos compartían la vida y sabían que él nunca volvería a encontrar a alguien como ella en su vida ni en ninguna vida. Ahora, ambas personas que le salvaron la vida en el infierno estaban muertas. Izuku sintió que las lágrimas corrían por su rostro mientras pensaba en ello, pensando que podía ganarse la vida aquí, lejos de la miseria que lo esperaba cuando aún estaba vivo. Lejos del miedo a vivir. Lejos de perder una parte de sí mismo. Lejos de Bakugou y sus amigos. Pero ahora está empezando a reconsiderar la opción que tenía entre manos. Si vivir suena como un infierno y el infierno es mucho peor, entonces tal vez la única opción para él sea salir. Salir de la vida. No. Izuku mira lentamente hacia arriba y sigue hacia donde lo lleva la voz y la oye venir de la pared a su lado. Papá. Sé que quieres renunciar, lo entiendo, pero no te rindas así. Izuku se sienta en silencio sin prestar atención a lo que dice su padre y se pregunta cómo puede leer su mente. Solo estaba pensando en ignorar las palabras de su padre y terminar con esto hasta que su padre se lo recordó una última vez. Recuerda, Izuku. Del verdadero enemigo. No se movió de donde estaba sentado, pero levantó la cabeza lentamente para escuchar lo que tenía que decir. Recuerda por qué viniste aquí, tu hermana, esos matones, tu antigua familia, el mundo entero, no dejes que ganen. No les des la satisfacción. Izuku mira hacia arriba y se da cuenta de que su padre tiene razón. Se había olvidado de su objetivo de venir aquí y no puede darse el lujo de darse por vencido todavía. Izumi, los Bakugou, los Todoroki, sus amigos, Aldera, su vecindario y los héroes. El mundo entero. Si se da por vencido ahora mismo, todo su sacrificio habrá terminado.
Todo su trabajo, su entrenamiento con Jack y Claire, su deseo de volver a la tierra de los vivos, su propósito de vida y su venganza. Todo eso será en vano. Se levanta lentamente de donde está acostado ahora y con una nueva convicción en sus ojos, mira fijamente la puerta frente a él, negándose a aceptar su destino de morir, no antes de obtener su venganza. Incluso si eso significaba tener que matar al dios de la muerte. Final del flashback. Hannah se dirigió lentamente a su casa, después de haber terminado de limpiar alrededor de sus camas. Su hijo, Leon, también la está ayudando con las tareas domésticas. Su atención se dirigió hacia una parte del escondite cuando la voz del guardia resonó en la puerta, informando a todos que su esposo y el resto habían regresado de su viaje a la comunidad vecina. Sin perder tiempo, inmediatamente comenzó a caminar en dirección a la puerta del hospital y vio a Koji estacionando el autobús en medio de la calle de entrada mientras el resto se reunía a su alrededor. Junto a su marido hay 10 hombres vestidos con equipo táctico, con chalecos antibalas y una placa de acero improvisada atada al pecho. Todos llevan armas atadas al cuerpo y algunos en la mano. ¿Cómo te fue?, preguntó Hannah mientras su marido abría la ventana que estaba a su lado y la miraba. Bastante bien, respondió Koji mientras su esposa se detenía cerca del autobús. Llama a Okita. Debería hacer un inventario de lo que tenemos. Nos encontraremos con él en la despensa. En eso. Uno de los hombres asintió mientras ella se alejaba del autobús y se dirigía a la despensa. Papá. Leon vino corriendo hacia su padre mientras abrazaba sus piernas debido a la diferencia de altura. ¿Tienes comida?, preguntó Hannah con tono esperanzado mientras Leon parecía igualmente esperanzado. Sí. Koji asintió mientras levantaba a su hijo, que acababa de salir del autobús, y una oportunidad para un futuro. Su esposa lo miró con preocupación, sabiendo que el futuro del que hablaba era donde lucharían contra el ejército de Hades, pero sabía que dentro de las guerras, habría bajas. Querido, ¿estás seguro de esto?, preguntó su esposa. Lo soy. Quiero crear un futuro en el que nuestros hijos puedan crecer y disfrutar de una vida pacífica. Teníamos que hacerlo. Hannah asintió con la cabeza, apoyando la decisión de su marido. Leon miró a su padre con una expresión llena de confianza y valentía. Alguien en quien quería convertirse cuando fuera mayor. Más tarde, por la noche, Leon sigue yendo a la sala de enfermería y acompaña al niño que acaba de conocer hace unos días. Llegó a la habitación con un panecillo y un cuenco de sopa de la cocina de refugiados. Al entrar por la puerta, entró con una bandeja en la mano y vio que el niño todavía estaba en la cama. Su mano se aferra a la sábana cuando Leon entra. ¿Estás despierto?, dijo Leon. Sí, no encontré nada más que hacer, dejó sobre la cama un libro que Leon le estaba dando. Lo siento, no tenemos muchos libros disponibles, colocó la bandeja sobre su cama. No, es solo que, quiero salir. Estar atrapado aquí es un poco aburrido, respondió en voz baja. Leon mira en su dirección mientras continúa hablando. Quiero salir, pero como puedes ver, todavía me resulta muy difícil salir. Quiero encontrar a mi familia y a mis amigos, respondió el muchacho. Bueno, no creo que eso sea posible ahora mismo. Aún estás bastante herido. ¿Es por eso que no me quieres ahí afuera, y no por la batalla que hay afuera? Leon se congela al oír que el chico menciona la batalla de la que todos hablan. Escuché a unas cuantas personas hablando detrás de esa puerta. Supuse que iba a haber una batalla o algo así. A algo así, respondió Leon. El niño se sentó derecho de su cama y lo miró, sus ojos miraban fijamente a Leon, quien inmediatamente se quedó en silencio. Déjame entrar también. ¿Qué? Yo también quiero participar. Díselo a tu papá o a los adultos. Quiero pelear. Leon no entendió de qué estaba hablando. ¿Un chico quiere pelear? Pero eres solo un niño. C como yo. Y como dije, quiero pelear. No entendía de dónde venía eso. Su cuerpo se puso rígido por un momento mientras comenzaba a temer al chico que tenía frente a él. Su mirada se desvió hacia los alrededores cuando notó que unas tijeras que la enfermera había dejado junto a él habían desaparecido. La última vez que vino, todavía estaban allí. Leon, déjame contarte un secreto, dijo en un tono escalofriante y peligroso. Sin embargo, Leon no escuchó y se alejó lentamente de la cama. ¿Quiénes son ustedes? ¿Son parte del ejército de Hades?, gritó Leon en pánico. Niño, necesitas calmarte. No me digas que me calme. Le gritó Leon. ¿Dónde están las tijeras? ¿Las cogiste tú, no? ¡Ayuda! Leon, necesitas calmarte. ¡Ayuda! Hay un enemigo dentro. Detrás, la puerta cruje y se abre, Leon mira hacia atrás con una mirada esperanzada, esperando que alguien escuche sus gritos.
Pero al girarse, ve un destello plateado arrojado justo a su lado parecido a unas tijeras. Koji caminó por las calles del hospital mientras se dirigía a la puerta principal donde los residentes de los refugiados se preparaban para salir a defenderse del ejército de Hades. Koji dio unos pasos más hacia adelante y se detuvo frente a sus miembros. Recuerden, esperaremos hasta que entren. Declaró en voz alta, asegurándose de que todos escucharan todo lo que tenía que decirles. Una vez que lo hagamos, sellaremos la puerta para asegurarnos de que no puedan escapar y los atacaremos. No se detendrán hasta matarnos a todos, hasta que nos quiten todo por lo que hemos trabajado tan duro. Vamos a terminar con esto de una vez por todas. El grupo asintió en señal de reconocimiento mientras se preparaban y cada uno tomó un objeto de apoyo para su propio uso. Koji y los miembros de la resistencia miraron y vieron que la cantidad de sus grupos aumentaba más que nunca. Sintieron que, por primera vez, tenían una oportunidad de alcanzar la libertad. De vuelta en el hospital, los miembros de los refugiados observan a los miembros de la resistencia mientras ayudan a establecer un bloqueo fuera de la puerta. En un balcón, los miembros de la resistencia dan instrucciones a Griez y a otros para que vigilen la situación y le entregan un rifle de francotirador. Ganaremos, le dice uno de los miembros a Griez mientras asiente. Los miembros de la resistencia alertan a todos en el hospital sobre la llegada del ejército de Hades. Koji asume su posición en la puerta principal, con el líder de la resistencia agachado a sus pies, oculto a la vista. El camión de Sakamoto llega con Yuji acompañándolo a su lado. «Abre la puerta», gritó Yuji. Al poco rato, la puerta se abre y entra el ejército de Hades con su camioneta estacionada frente a la puerta del hospital. Ambos salen de su camioneta. «¿Dónde están todas nuestras cosas?», señala Sakamoto, notando que las cajas estaban todas vacías. Koji da entonces la señal para que detonen los explosivos que han colocado en el aparcamiento. Un joven de los refugiados empuja el detonador, pero no se oye ninguna explosión por ningún lado. Koji miró a su alrededor y se preguntó por qué no se oía ninguna explosión mientras los miembros de la resistencia también se marchaban asombrados. Antes de que Koji pudiera alcanzar su equipo de apoyo en el suelo, dos miembros de los refugiados se levantaron de un salto y apuntaron sus armas tanto a Koji como al líder de la resistencia. Al mismo tiempo, una veintena de refugiados apuntan con sus armas a la resistencia y entre ellos, uno de ellos es Griez con el rifle de francotirador que recibió de la resistencia. En las calles de abajo, el ejército de Hades y Griez junto con sus hombres han tomado el control de la situación. Algunos refugiados han sido asesinados y varios están detenidos mientras son obligados a permanecer tendidos en el suelo. Dos de los hombres de Griez conducen a Koji hasta Sakamoto y le ordenan que se arrodille junto a su esposa y varios de los refugiados, que están rodeados por más de una docena de soldados del ejército de Hades. Griez se encuentra entre ellos. Koji miró en shock al ver a su amigo traicionarlo para unirse al enemigo de esa manera y comenzó a preguntar, ¿por qué? Lo inmovilizó contra el suelo de cemento mientras le apuntaba con su arma a la cabeza. ¿Por qué no te diste cuenta de que te aferrabas a una falsa esperanza? Sí, Griez es lo suficientemente inteligente como para saber que está en el lado perdedor, se burla Yuji de Koji, quien es el líder del grupo. Tenemos espías sobre ti y nunca te das cuenta. Fuiste demasiado ciego y demasiado ingenuo. Y hasta había uno que estaba a punto de matar a tu hijo. Lo enviaremos adelante para que pueda despedirse de su papá. Yuji sonríe mientras arrastra a Hana hacia el medio, tirándole del cabello mientras ella gime. ¡No!, gritó Hana mientras Yuji lo sacaba. Intentó liberarse del agarre de Yuji, pero el chico gordo le puso el cuchillo en la garganta, impidiéndole seguir avanzando. Escucha, comenzó Koji a suplicar por la vida de su esposa, fui yo. Fui solo yo. ¿Ves? Ahora sí que es cierto. No es una maldita mentira. Mira, podemos resolver esto. Somos hombres razonables, dijo Yuji mientras se inclinaba hacia Koji. Le dio una palmadita en la mejilla mientras Koji se veía obligado a ver cómo su esposa estaba siendo acosada por él. Griez, sujétalo mientras me divierto con esta chica. Griez suelta una risa siniestra mientras Koji se ve obligado a observar cómo Yuji tira a su esposa al suelo. Hana hizo todo lo posible por defenderse de su agresor, pero fue inútil. El chico gordo la dominó fácilmente, riendo de forma espeluznante mientras lo hacía. Deja de retorcerte. Yuji puso a Hana en el suelo, con la cara hacia el suelo. Yuji presionó su mano contra la cabeza de Hana, asegurándose de que se quedaría en el suelo mientras usaba su otra mano para desabrochar su cinturón. Después de que se quitó los pantalones, Yuji rasgó la camisa que llevaba Hana mientras ella se cubría con su mano. No.
grita aterrorizada sabiendo lo que planeaban hacerle. Querido. Ah. Hana. Estallido. Fue entonces cuando un solo disparo silencioso sonó detrás de Yuji y se desplomó en el suelo con los agujeros de bala en el hombro, dejándolo caer al suelo justo al lado de Hana, que gimió de miedo. Todos los del grupo de Koji y Yuji se dieron la vuelta rápidamente para mirar detrás de ellos, hacia la fuente del disparo. Ponte de rodillas, se escuchó una voz exigente detrás de ellos. ¿Quién eres? Sal antes de que, las palabras de Sakamoto murieron en su garganta, cuando alguien disparó un arma nuevamente y se desplomó en el suelo con agujeros de bala en la garganta. Era el chico con el que Leon había sido amigo durante varios días. Salió de entre las sombras, sosteniendo una pistola con silenciador frente a él y con una mirada fría y amenazante. No volveré a preguntar. Arrodíllate. Yuji se levanta lentamente del suelo agarrándose de su hombro y ejecuta su orden, pero esa orden no es rendirse. Maten a ese hijo de puta. El grupo de Yuji avanza hacia el chico misterioso y comienza a levantar los brazos listos para tomar represalias, pero el chico dispara al más cercano del grupo en la cabeza una vez más y lo mata en el acto. Ninguno de ellos pudo ver lo que acababa de pasar, ya que tenían mucho miedo y no podían moverse ni hacer nada mientras veían a uno de ellos morir fácilmente con balas que le atravesaron el cerebro. Se quedaron paralizados por el miedo de morir golpeados en el alma. ¿Sabías que me juré a mí mismo que no volvería a matar? Comienza a hablar mientras sostiene su arma. La verdad es que, le hice una promesa a alguien que conocía en ese entonces. Que comenzaría a vivir mi propia vida y a hacer lo que creyera que era mejor para mí. Tal vez si no hubiera abandonado mis costumbres, algunas de las personas que me importaban no estarían atrapadas en este maldito lío. Mis amigos, mis colegas, mi familia, mi tío. Todos ellos seguirían aquí. Pero entonces me topo con uno de los peores seres de mi vida. Un monstruo que viste piel humana, que vive entre la sociedad y actúa según su naturaleza salvaje, consumido por su instinto salvaje. En ese momento me malinterpretaron. Fui demasiado optimista al pensar que el mundo haría lo que fuera necesario, pero resulta que no lo hacen. Yuji se acercó, giró la cabeza y vio a todos simplemente congelados escuchando al chico parlotear, preguntándose de qué estaba hablando y comenzó a gritar mientras se sostenía el hombro con dolor. Oigan. Oigan. ¿Qué hacen ahí parados? No es más que un pez pequeño. Apúrense y maten a ese cabrón de una vez, grita Yuji. 3 del grupo de Yuji llegaron y estaban listos para atacar con sus dones, pero antes de que pudieran hacer algo, sucedió lo mismo que el resto de ellos que yacían en el suelo en ese momento. Todos recibieron una bala en la cabeza y cayeron al suelo inmóviles. Yuji observó en estado de shock cómo una sola persona logró matar a su grupo sin mucho esfuerzo. La sangre de su grupo salpicó su mejilla izquierda mientras miraba en estado de shock el charco de sangre en el suelo. Hola, Yuji. El niño lo llamó mientras se iba, preguntándose cómo sabía su nombre y por qué le sonaba tan familiar. No me digas que te olvidaste de mí. Después de todo, soy yo quien te envía al infierno personalmente, allá en Aldera, con mis llamas. Bajo la sombra, el sonido de las botas sigue resonando bajo el cielo nocturno del hospital mientras su rostro comienza a brillar bajo la luz de la luna y lo primero que brilla es el notable cabello largo y verde. Entonces su mente comienza a funcionar de inmediato recordando el nombre del niño. Sus piernas comienzan a ceder y a temblar profundamente. Sus ojos comienzan a sollozar recordando el miedo y el terror que lo invadieron en ese incendio en esa escuela. Cómo se asfixió en esa llama sintiendo su garganta en llamas mientras gritaba de dolor. DDRQ. Izuku tenía una mirada fría en su rostro mientras miraba hacia arriba para ver no solo al grupo restante de Yuji viniendo en su dirección, sino que Griez también estaba corriendo, todos aferrados a sus armas de apoyo y peculiaridades, listos para atacar. Pero Izuku estaba más que preparado, comenzó a levantar su arma hacia ellos y disparó sin ningún cuidado. Todos sus disparos dieron en el blanco y se dieron cuenta de que su arma se estaba quedando sin balas y que quedaban 7 de ellos con vida. Pronto se abalanzaron sobre él con la intención de sujetarle las piernas y los brazos mientras los demás empezaban a golpearlo. Entonces, uno de ellos salta en su dirección listo para agarrarse de sus piernas cuando de repente Izuku saca su machete y le corta la mano derecha mientras grita de dolor por la pérdida de su mano.
Todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se quedaron mirando lo que acababa de pasar en estado de shock. Los miembros restantes del grupo de Yuji se olvidaron por completo de sus objetivos mientras observaban cómo uno de los suyos estaba perdiendo una mano por el hombre que estaban persiguiendo, completamente aturdidos por lo que acababa de pasarle a su amigo. Koji rápidamente aprovechó esta situación, agarró a Aries y lo derribó al suelo. Los miembros restantes de la resistencia aprovecharon esta oportunidad para contraatacar también y apartaron la mirena de Izuku y la dirigieron hacia el chico que estaba frente a ellos. El líder de la resistencia golpeó a uno de ellos en la cara, haciéndolo caer al suelo. Con la ayuda de los miembros de la resistencia y el grupo de Koji, pudieron contener a los miembros restantes del grupo de Yuji. Pronto, Izuku caminó hacia el lado de Yuji, todo ensangrentado y cubierto de tripas de los miembros que le cortó las manos. Yuji comenzó a tambalearse en estado de shock, tratando de escapar, pero Izuku lo inmovilizó en el suelo con su pie y apuntó su machete al pecho de Yuji listo para perforar sus pulmones o incluso su corazón. ¿Dónde estaba Kugou? No lo sé, respondió Yuji. Izuku agarró el mango de su machete y lo presionó contra el pecho de Yuji. Podía sentir la afilada hoja golpeando su pecho a centímetros de perforar sus pulmones. ¡Uah! Está en Uah. Izuku levanta la espada hacia arriba, pero aún así lo inmoviliza con su bota. ¿Y los héroes? Están en el Tártaro. El lugar está plagado del ejército de Hades. Nunca podrás. Izuku cortó a Yuji con su machete. La hoja golpeó a Yuji en la cabeza, matándolo antes de que pudiera terminar lo que le estaba diciendo a Izuku. Izuku bajó la hoja con su machete y miró fríamente el cuerpo de alguien a quien acababa de matar a sangre fría. Callarse la boca. Luego se da la vuelta y ve al grupo de la resistencia junto con el grupo de Koji aprehendiendo a los miembros restantes del ejército de Hades que se rinden voluntariamente. Quería intervenir con la decisión de mantenerlos con vida, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por un sonido desde su espalda. «Papá. Papá», gritó Leon mientras corría hacia su padre y su madre. La familia se abrazó con fuerza mientras la mayoría del campamento los miraba. Izuku sonrió con cariño al ver a Leon, que estaba siendo abrazado por sus padres. Después de que Leon lo acusa de ser un enemigo, no se da cuenta de que alguien está escuchando la conversación y se da cuenta de que era un enemigo. Cuando el agresor está tratando de silenciarlos a ambos, Izuku contraataca arrojando un par de tijeras que guardaba para su defensa a la cabeza del hombre, matándolo instantáneamente. Koji soltó el abrazo de su familia y caminó hacia Izuku mostrándole lo agradecido que estaba por salvar la vida de su familia, colocando su mano sobre su hombro con un agarre firme. «Gracias». Izuku asiente en respuesta. Han pasado unos minutos desde que el grupo se reunió por completo. Todos estaban de pie afuera del hospital. El resto del grupo se dividió en grupos más pequeños, hablando entre ellos o haciendo otra cosa. Izuku, Koji y el líder de la resistencia estaban conversando entre ellos. «Te reconocí por el video. ¿Eres Izuku Midoriya, no?», preguntó el líder de la resistencia, reconociéndolo de antes del asedio. «Mi nombre es Kenji». «Sí, lo soy», asiente antes de girar su mirena hacia Koji. «Gracias por atender mi herida». Izuku le agradeció por la herida que tenía por todo su cuerpo. «No te preocupes, jovencito, considerando que nos acabas de salvar, estamos a mano», sonríe Koji. Izuku suspiró, asintiendo con la cabeza en señal de acuerdo. «Yo también». «Escucha, sé que nos acabamos de recuperar de todo esto, pero tu ayuda nos vendría bien». Kenji, el líder de la resistencia, se acercó a Izuku y Koji lo siguió. «Estamos en guerra contra estos gamberros, y necesitamos a alguien como tú para que nos lidere. Únete a nosotros y ayuda a esta gente a volver a funcionar». El líder ofrece su mano esperando que Izuku acepte sus ofertas, pero Izuku se lleva la mano al pecho. «Gracias, pero no puedo. Todavía tengo algunos asuntos pendientes por mi cuenta». Izuku rechaza la oferta. Luego miró a su lado y vio una caja llena de armas, chalecos antibalas y elementos de apoyo apilados detrás de la parte trasera de un camión. Algunos de ellos incluso son de uso militar, por lo que acaba de ver. «¿Esa caja de armas está disponible para que la tomes?». Izuku señala la caja con su dedo. Koji miró y vio la caja mencionada. «Es tuya. Considérala nuestra muestra de agradecimiento. Incluso puedes llevarte el camión entero si quieres». Izuku asintió y les dio las gracias antes de girar la cabeza hacia el otro extremo de la ciudad, donde se encontraba Tártaro. Caminó hacia la caja y sacó un AK-47 de la caja antes de amartillarlo, preparándose para la batalla.
El Tártaro, conocido por los japoneses, es el edificio más seguro de todo Japón y tiene una larga reputación de albergar a muchos criminales en el país. Esta prisión de alta seguridad parece estar situada en una isla a unos 5 kilómetros del continente, rodeada de muros gigantes que la mantienen alejada de la sociedad. El único acceso a la prisión es un largo puente conectado a una ciudad con la entrada vigilada por 2 o más guardias que controlan todos los vehículos que entran, lo que la convierte en el único edificio de Japón que está lo suficientemente protegido sin ninguna posibilidad de fuga. La prisión utiliza el sistema de seguridad más moderno y de mayor nivel que jamás se haya utilizado y toda el área está siendo monitoreada con cámaras de seguridad en todos los ángulos y en todos los sitios, lo que deja 0 puntos ciegos para que el enemigo pueda escaparse e intentar una fuga no deseada de la prisión. Después de la purga, todos los héroes en Japón fueron obligados a estar encerrados dentro de la celda, mientras que los villanos restantes en el área recibieron libertad condicional anticipada por Katsuki, diciéndoles que causaran estragos como quisieran, y esos villanos estaban sueltos en la ciudad. Ahora la prisión está en manos del director interino, también conocido como Asano, que no solo actúa como director del Tártaro, sino también como lugarteniente de Katsuki. También resucitó gracias a Katsuki y ha sido uno de sus leales lugartenientes que siguieron su ideología. En la puerta principal, en medio de la noche, 4 personas paseaban mientras vigilaban el lugar, pero ninguno de ellos parecía estar dispuesto a protegerlo en serio. Sabían que no era raro que ocurriera nada en ese lugar. Solo unos pocos debiluchos que luchaban y parecían desesperados por liberar a sus héroes y volver a la normalidad. En medio de la noche, vieron el faro de un automóvil que se dirigía hacia ellos. Los guardias miraban confundidos porque no era un día de entrega de suministros y no sabían que tenían un invitado que venía, por lo que quedaban dudas sobre quién venía allí. Las luces de la torre iluminan los vehículos que llegaron y atravesaron la puerta principal de acero de la prisión, acelerando como un loco antes de estrellarse con la parte delantera contra la puerta. El camión se detuvo justo en medio del campo con la parte delantera aplastada por el impacto del choque. El resto de los guardias vinieron a comprobarlo preguntándose quién sería lo suficientemente estúpido como para conducir un camión en mitad de la noche, al estilo kamikaze. Pero cuando el guardia vino a revisarlo, todo lo que encontró fue un camión accidentado sin conductor en el asiento del conductor y una pila de ladrillos colocados en el pedal del acelerador. «No hay nadie aquí», grita uno de los guardias a la torre, informando de la situación y riéndose junto con el otro. Todos se rieron en la puerta principal mientras veían el intento fallido de otro allanamiento. Los guardias se rieron pensando que la resistencia se estaba volviendo cada día más patética y ahora se avergonzaban a sí mismos por estos accidentes automovilísticos fallidos. Antes de que pudieran reírse de nuevo, la parte del camino donde se encontraban los guardias fue envuelta en una explosión. Murieron instantáneamente en la explosión, ya que el impacto de la explosión no solo esparció todas las partes de su cuerpo por todos lados, sino que logró crear un agujero en la puerta principal del Tártaro, lo que hizo que sonara la alarma. Los guardias en la sala de la torre rápidamente toman su intercomunicador y comienzan a advertir a todos. «Estamos bajo ataque. La resistencia ha comenzado su asalto». Asano, que se quedó dormido en la oficina del director, se despertó rápidamente con el sonido de la alarma antes de agarrar una chaqueta de la percha y acercarse a la ventana para comprobar la situación mientras preguntaba al guardia de la torre principal. «¿Son listos?». Sabían que no podían ganarnos en una pelea directa, así que intentaron tomarnos por sorpresa de esta manera. «Patéticos debiluchos», se burla Asano mientras se levanta del sofá donde tomó una siesta. «Entonces, ¿con cuántos estamos tratando? ¿1000? ¿2000? Preguntó mientras bostezaba, preguntándose cuántas personas vinieron esta vez para matarlas. Tal vez le enviarían el cadáver a su ser querido como un regalo conmemorativo. En realidad, es solo una persona. Asano se sobresaltó ante el repentino comentario, lo que hizo que se dirigiera a la ventana de su oficina para observar el humo que se elevaba desde la puerta principal, sabiendo que la puerta había sido violada. Todos los que escucharon la noticia gritaron en estado de shock sabiendo que no habían escuchado mal la información, siendo Asano el que habló más fuerte. ¿Me estás diciendo que alguien es lo suficientemente tonto como para enfrentarse a todos nosotros 594 solo?
Gritó Asano preguntándose si el intruso era valiente o increíblemente estúpido. Sí, eso es porque el que vino a atacar es él. Asano miró hacia adelante de la puerta con un binocular que obtuvo del guardián anterior, observando cómo las llamas comenzaron a devorar los restos de los guardias, mientras la vista de un hombre apareció y caminó hacia su vista, sosteniendo un lanzador RPG humeante con una mirena asesina. Es él, el demonio de Musutafu. Cuando Asano regresó a la vida y sirvió como uno de los lugartenientes de Bakugou, estuvo más que feliz de aceptar la oferta y se unió a las filas de élite del futuro gobernante de Japón. Desde que murió en esa carretera, ha querido vengarse de todos. Su padre, el traficante e incluso el propio Deku. Quería que todos pagaran por lo que le hicieron. Cuando se conoció la noticia sobre la repentina muerte de Deku a manos de Bakugou, Asano es uno de los que celebra su muerte sabiendo que el desperdicio de humanos finalmente ha desaparecido de la faz de la Tierra. Quería ser él mismo quien pusiera fin a ese lamentable desastre, pero mientras ese monstruo muriera por sí solo, estaba más que feliz con la decisión en sí. Y volver a la vida también tiene sus ventajas. Ahora está a cargo de la seguridad de la prisión de Tártaro, donde mantuvieron a la mayoría de los héroes después de que el primer ministro anunciara su rendición. A veces, por la mañana, venía a ver las expresiones derrotadas de los héroes, cómo empezaban a perder la esperanza y sabían que nunca más saldrían de su vida. También le gusta jugar dentro de la celda, poniendo música rock a todo volumen en el sonido del altavoz en medio de la noche para despertar a los demás de su sueño. Y si es honesto, le gusta su trabajo y una posición tan astuta solo puede ser otorgada a una persona de alto estatus como él. Pero ahora, ya no tiene la confianza para decir las palabras que pronunció hace un mes. Mientras observa desde su oficina con sus guardias, el director interino mira el monitor y comienza a sentir el sudor correr por su cuerpo mientras mira la monstruosidad que se está desarrollando en su prisión. Todos en el edificio se recuperaron lentamente después de que la explosión los derribara al suelo, preguntándose qué estaba pasando. Se acercó a mirar por la ventana y vio que el puente que conecta la prisión con la ciudad acababa de volar por completo. Ahora su único medio de escape ya no existe. Pero no había terminado, porque se oían más disparos desde el exterior. Algo no iba bien y Asano quería saber qué estaba pasando en su prisión. Pero en lo más profundo de su mente, sabe lo que les va a pasar en la próxima hora. La situación en la prisión del Tártaro se volvió un poco más difícil para el ejército de Hades porque Izuku estaba contraatacando, disparando tiro tras tiro matándolos a todos a sangre fría con su rifle en la mano. Izuku no se preocupó mucho por ellos, aunque sabía que todavía tenía la ventaja porque fueron tomados por sorpresa por su ataque y muchos de ellos todavía estaban tratando de descubrir qué estaba sucediendo a su alrededor, lo que resultó en que Izuku tuviera tiempo suficiente para matarlos cada vez que se encontraba con alguno en su camino. Agarrando el rifle de francotirador que lleva, mira a través de la mira y apunta a la torre de vigilancia, matando a los guardias que están allí para evitar cualquier ataque sorpresa en su cima. Tiró de la manija del cerrojo, asegurándose de que había una bala en la recámara disparada hacia el lado correcto, y se acercó un paso más. Deja caer el rifle de francotirador al suelo antes de volver al M16 que toma del campo de refugiados y comienza a disparar hacia el frente. Las balas comenzaron a volar a su alrededor cuando Izuku vio a unas 5 personas que creía que eran miembros de Hades que se dirigían hacia él, listos para atacar. Pero él toma represalias disparando su rifle hacia ellos, matándolos en el acto y provocando que sus cuerpos queden acribillados a balazos. ¡Ey, espera un momento! Corrió hacia adelante y continuó disparando al guardia restante hasta que su rifle se quedó sin balas y lo dejó caer antes de llegar a la puerta principal frente a él. La puerta principal en sí parece bastante resistente y alta, casi como la puerta que encontrarías en la época medieval. Luego avanza hacia la puerta principal, pero la puerta sigue sellada y su rifle no puede hacer mella en ella. Y para empeorar las cosas, la puerta solo se puede abrir desde adentro. Izuku corrió hacia un auto y se escondió detrás. Miró el espejo retrovisor y usó el reflejo para determinar qué estaba pasando. Vio a algunas personas caminando hacia adelante, sin darse cuenta de que él las estaba observando. Izuku esperó hasta que cada miembro del ejército de Hades pasó junto a ellos y salió corriendo de su escondite. Se dirigió hacia un hombre que estaba en la parte de atrás del grupo y lo apuñaló por la espalda con su cuchillo, matándolo. Aruk. Tomó un AK-47 del hombre ahora muerto y apuntó a las personas que estaban frente a él, antes de abrir fuego. Fue solo cuestión de segundos antes de que todas las personas que estaban frente a él terminaran en el suelo, heridas e incapaces de moverse.
Observó su entorno y se acercó a la persona herida más cercana, tomó un AK-47 y un Colt. Se alejó de la persona herida y regresó a la prisión. Luego continuó alejándose hacia la puerta cuando vio un lanzacohetes tirado en el suelo, tal como estaba. Se alegró internamente de saber que eso era lo que necesitaba para abrir la puerta. Toma el lanzador del suelo, lo apunta directamente a la gran puerta que está frente a él antes de apretar el gatillo y provocar un agujero gigante en la puerta principal, creando una explosión masiva que todos pueden ver, incluida la oficina del director. Inicio de flashback. Ha pasado aproximadamente un mes desde que estuvieron atrapados dentro de su celda, soportando tortura tras tortura. Todos ellos tuvieron su cuota de problemas desde que estuvieron atrapados en la celda, sufriendo humillaciones, degradaciones e incluso tortura mental por estar atrapados dentro de la caja que llamaban celda. Hades tiene la intención de torturarlos a todos por su intento de rebelarse contra ellos, pero se da cuenta de que podría usarlos para que se unieran y se convirtieran en acólitos de Hades. Entonces los mantuvieron encerrados aquí, tocando música fuerte y pesada para mantenerlos despiertos y no quedarse dormidos antes de que vinieran a tratar de volverlos locos y ceder. Shaun y Akemi comienzan a impacientarse dentro de la habitación sabiendo que no podrán salir pronto. A veces el primero golpea y golpea la habitación tratando de mantener algún tipo de actividad para mantenerse cuerdo, o el segundo tratando de meditar para calmar su mente. Sin embargo, Izuku es una mezcla de la actitud enojada de Shaun y la calma de Akemi mientras mira los barrotes con furia y rabia, pero mantiene la compostura y se niega a ceder. Había encontrado su impulso y su ira antes y sabía que si no podía estar triste por la muerte de sus amigos, entonces tal vez podría estar enojado por quien es responsable de ello. Pronto, la puerta de la celda de su habitación se abre y Hades en persona aparece para comprobar cómo están. Lo acompañan dos de sus guardias personales, Alastor y Rodolphus. Ambos tienen una característica que da miedo. El primero es un hombre corpulento que lleva un garrote con púas y el segundo sostiene un estoque. Entonces, ¿cómo ha ido todo, mis pequeños asesinos? Se burló Hades, su rostro esquelético mirándolos a los ojos con una sensación de burla. Izuku miró al dios de la muerte con una mirena fría en sus ojos, a diferencia de la última vez que lo vio lleno de desesperación y depresión. Sostiene los barrotes de la puerta de la ventana mirando su rostro esquelético con odio. Seguro que has recorrido un largo camino. Has matado a un montón de mis acólitos. Pero entiendo que estás en estado de shock por la pérdida de tus amigos. Hades empieza a hablar de Jack y Claire, a quienes mató. Pero no tendrás que acabar como ellos. Como tu padre. Como el resto de ellos. Puedes salvarte, dice Hades mientras se inclina hacia los barrotes de su celda. Lo único que te queda por hacer es mendigar, dijo. Mendiga, para que pueda dejarte vivir, aunque sea como esclavo. Izuku baja la cabeza antes de comenzar a hablar. He sido un esclavo durante los últimos 10 años. No lo haré más. Al ver que sus ojos aún están llenos de convicción y fuerza, Hades decide dejarlo y salir. Te extrañaré cuando estés muerto, pero solo por un minuto. Luego, tanto el tiempo como el mundo te olvidarán. Luego sale por la puerta, pero no antes de que 4 de los acólitos de Hades entren por la puerta y abran su celda y entren y comiencen a golpearlo, golpeándolo una vez tras otra. Final del flashback. Después de ver cómo se destruía la puerta principal, Asano se sentó con miedo mientras pensaba en la muerte más dolorosa que le esperaba. Mientras reflexionaba sobre qué hacer a continuación, uno de sus guardias le preguntó: ¿Qué hacemos, Asano? Preguntó uno de los guardias con expresión aterrorizada. En ese momento, oyeron a uno de los guardias gritar por la radio. Finalmente, la radio se apagó y todos los que estaban en la habitación se quedaron en silencio. En ese momento, eran ovejas que iban al matadero. No había salida ni lugar donde correr o esconderse. Deku avanzaba hacia ellos como el hombre del saco y solo sería cuestión de tiempo hasta que envolviera sus garras alrededor de cada uno de sus cuellos. Mientras contemplaba sus muertes, uno de sus guardias preguntó: ¿Qué hacemos, Asano? Utilizaste el hielo del Hades, idiota. Bakugou ya nos lo dijo, ¿no? ¿O estás demasiado ocupado masturbándome que no escuchaste? Gritó Asano en pánico. Lo hicimos, pero ese es el problema. No está usando su llama ni nada. Nos está matando a mano desnuda. ¡Oh Dios! Está aquí. Todos abrir el pistol. De repente, se le cortó la comunicación mientras intentaba preguntar sobre el informe de situación que se estaba produciendo allá abajo. Lo único que oyeron fue estática. Deku cortó el canal de comunicación. No podemos hacer ningún contacto con el mundo exterior.
Al oír esa declaración, Asano reflexiona sobre qué hacer a continuación. Por mucho que odiara admitirlo, sabía que estaba librando una batalla perdida. Fuera lo que fuese lo que le había pasado a Midoriya en los pasillos, parecía haberse convertido en la máquina de matar definitiva y estaba peligrosamente cerca de matar a todos y a él mismo. Auge. De repente, escuchan una explosión de fondo. Era la última puerta que separaba la puerta interior del tártaro del mundo exterior que rodeaba al tártaro. Lo que significa que Deku ya está dentro. Sintiendo que respiraba rápidamente, Asano tenía una idea clara de lo que le sucedería si Deku lo alcanzaba. No quería revivir ese mismo miedo en esa carretera nunca más. Izuku salió corriendo de la esquina y vio a algunos de los hombres de Hades bajando las escaleras con sus dones listos. Izuku, sin embargo, no perdió el tiempo e inmediatamente abrió fuego contra los grupos, sin darles tiempo suficiente para contraatacar. El ejército de Hades cayó como moscas antes de que ninguno de ellos pudiera reaccionar al fuego abierto de Izuku contra ellos. Después de asegurarse de que los grupos estaban muertos, Izuku avanzó más antes de ver a otro grupo justo en la esquina. Izuku no perdió tiempo y abrió fuego inmediatamente contra los guardias, sin darles tiempo suficiente para contraatacar. Los guardias cayeron como moscas antes de que ninguno de ellos pudiera reaccionar, e Izuku abrió fuego contra ellos. Después de asegurarse de que el ejército de Hades estaba muerto, Izuku avanzó por el pasillo. Al ver que vienen unos cuantos más, Izuku se lanza hacia ellos porque quiere conservar sus balas para el resto de la pelea. Izuku se lanzó hacia adelante, más rápido de lo que cualquiera de ellos podía seguirlo con los ojos, y lo siguiente que supieron fue que uno de los más cercanos al frente de su formación estaba teniendo la cabeza cortada por el machete de Izuku. Vuelve a cortar con la espada de forma horizontal, cortando a dos de ellos en el abdomen y provocando que se desangren. Los demás estaban demasiado conmocionados como para darse cuenta y no notaron que dos balas se dirigían directamente a sus sienes y los hacían desangrar. Lo siguiente que supieron fue que todos habían sido aniquilados en cuestión de segundos. Uno de ellos, que logró evitar la masacre en el grupo, observa con miedo cómo sus 5 amigos mueren así como así. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios le pasa a este tipo? Teníamos más de 30 personas al frente, ¿sabes? Para empezar, sus movimientos ni siquiera fueron tan rápidos, y no está realizando un ataque de Quirk imprudente como lo hizo Bakugou, simplemente realizó su acción mucho más rápido que nosotros. Pero antes de que nos diéramos cuenta, todos ya estábamos muertos. Al observar la escena, uno de los grupos que aún queda con vida comienza a mojarse y rápidamente se levanta y sale corriendo, mientras grita frenéticamente antes de que él también muera por el arma de Izuku. Se quedó mirando los cadáveres que yacían cubiertos de su charco de sangre, pero no tenía el lujo ni la necesidad de preocuparse sabiendo que estas personas no podían vivir. Izuku corre por la prisión y se esconde detrás de una pared, mientras el ejército de Hades comienza a entrar en pánico dentro del tártaro, buscándolo. Al echar un vistazo afuera, nota que varios guardias intentan apagar el fuego en el pasillo y parecen estar demasiado ocupados. Cerrando los ojos, Izuku tranquiliza su respiración mientras se prepara para correr hacia la siguiente habitación. Después de un momento, abre los ojos y sale corriendo. Inmediatamente, uno de los guardias lo vio y gritó: «¡Ey, tú! ¡Alto!». Sin perder tiempo, Izuku levanta su pistola y le dispara al guardia. Al darse cuenta rápidamente de que tenía armas, el guardia del tártaro grita: «¡Mátenlo!». Inmediatamente, los guardias disparan sus poderes contra el hombre del saco viviente. Izuku se mueve demasiado rápido para ellos y le dispara al guardia en el pecho antes de agarrarlo y darse la vuelta mientras les devuelve el fuego y usa el cuerpo del guardia muerto como cobertura. Disparó su Glock contra los guardias, los mantuvo en su poder mientras disparaba a los guardias restantes. Después de deshacerse de los guardias, sujetó al guardia restante antes de dispararle en la cabeza. «Despedido», grita uno de los guardias desde la distancia. Al oír que se acercaban los guardias, Izuku agarró toda la munición que pudo llevar y se fue. En su fuero interno, estaba agradecido de que algunos de los guardias del ejército de Hades tuvieran peculiaridades débiles, ya que dependían de las armas de fuego en las instalaciones de Tartarus, por lo que nunca se quedaría sin munición. Izuku se alejó rápidamente después de agarrar un fragmento de metal que encontró en el suelo. Corrió antes de ver a un guardia en el pasillo a su derecha y golpeó al guardia contra la pared con el fragmento de metal, abriéndole la cara de par en par. «Ark. Mi cara». Gime de dolor al sentir que su mandíbula ya no está intacta como se suponía.
Luego, su grito se apagó por sí solo cuando Izuku le atravesó la frente con el fragmento de metal y lo mató. Rápidamente salió del pasillo y comenzó a correr hacia él, derribando a todos los guardias que se le cruzaban en el camino. Moviéndose tan rápido como pudo, notó que varios guardias corrían hacia él. Enfundó su Glock, sacó la M4A1 y comenzó a dispararles a los guardias. Moviéndose rápido, salta debajo de uno de ellos y agarra una de sus piernas antes de hacerlos tropezar. Saltando en el aire, le da una patada voladora a uno de sus rostros antes de darle un golpe con la palma a otro. El siguiente guardia intenta golpearlo con la porra eléctrica, pero rápidamente se da cuenta y lo contraataca antes de quitársela de la mano y electrocutarlo en el proceso. Grita el guardia mientras es electrocutado. Jodido Deku. Maldice uno de los guardias antes de intentar golpearlo. Esquivando sin esfuerzo su ataque, Izuku tuerce su mano antes de chasquearla creando un crujido antes de aumentar el voltaje y electrocutar al guardia en sus ojos tan gravemente que muere. Vete a la mierda, dice Izuku en un tono frío antes de girarse hacia la puerta de al lado. Izuku se dirigió hacia el siguiente grupo de guardias en la habitación contigua y los derrotó fácilmente. Izuku utilizó su bastón eléctrico que adquirió del guardia y lo usó de diversas maneras con las artes marciales que enseñaba durante su servicio como maestro en la UA, pero de formas más letales que las que les enseñó. Muere Deku. Con una patada alta, el primer guardia sale volando por los aires antes de caer y romperse el cuello contra el suelo debido a la fuerza del impacto. Quebrar. Moviéndose hacia el segundo guardia, levanta el brazo y lo electrocuta con la porra eléctrica en el pecho, apuntando al corazón con el máximo voltaje posible. Después de golpearlo, la porra eléctrica se queda sin batería, para su disgusto, y se la arroja al tercer guardia antes de sacar su Glock para dispararle en la cabeza. El cuarto guardia intentó someterlo, pero este le dio un codazo en la garganta antes de volarle los sesos y dispararle directamente a la boca. Estallido. Su cuerpo cayó inerte contra la pared y la sangre salpicó la parte posterior de la misma. Algunas manchas estaban en su ropa. Más guardias se acercan a su dirección e Izuku enfunda sus armas y desenvaina su machete mientras mira fijamente a esas personas, el llamado ejército de Hades. Hola Deku. Escuché que te había golpeado Bakugou. Qué bueno que haya fracasado porque solo tenemos que terminar el trabajo. Gruñó ante la mera mención del nombre de Bakugou mientras comenzaba a caminar por los pasillos, blandiendo su machete salvajemente contra cada guardia que se interponía en su camino, eliminando a los no muertos sin darles la oportunidad de detectar su presencia. Todos gritaron de terror, incapaces de contrarrestar o luchar contra su salvajismo. Izuku gruñó como una bestia al escuchar cómo mencionaban a Bakugou tan libremente. Su mente comenzó a recordar cuando estaba en el campo de refugiados, cuando escuchó la noticia de la muerte de Eraserhead, lo que provocó que los héroes se rindieran y todo lo que pudo sentir fue nada más que una ira burbujeante en lo más profundo de él, después de enterarse de quién era el responsable de ello. Ojalá le hubiera disparado en el bosque. Se lanza contra los guardias y ve cómo sus rostros vienen a la mente de Bakugou mientras los apuñala con la punta de su espada. Los corta una y otra vez sin darle la oportunidad de escuchar sus súplicas. Ojalá le cortara la cabeza en UA. Los guardias blandieron su espada y gritaron de dolor mientras eran cortados como animales en la tabla de cortar. Sus manos, pies, torso e incluso su cara fueron cortados por la mitad. Ojalá le hubiera roto el cuello antes en UA. Las hojas se balancean vertical y horizontalmente cortando y rebanando sus cuerpos, con las hojas manchadas con su sangre. Entonces mi tío todavía estaría aquí. Golpeando su espada hacia abajo, Izuku levantó la cabeza y vio que toda la pared y el piso pintados por la sangre del guardia con su cadáver se habían convertido en una pasta picada. Ni siquiera se dio cuenta de lo que acababa de pasar cuando miró a su alrededor y vio que todos los guardias estaban muertos y no había señales de que sus cuerpos físicos estuvieran intactos. Todo lo que podía ver era la pared pintada con su sangre e intestinos, del mismo color que Izuku ve ahora. Asano miró a través de la cámara de seguridad o lo que quedaba de ella y vio cómo ese maldito Deku estaba masacrando a todo el escuadrón de esos guardias en una pasta sangrienta con nada más que la hoja de un machete, pero por cómo se veía, parecía que los estaban arrojando a una máquina de pasta de comida. Todos en la oficina del director miran las imágenes y se preguntan si correrán el mismo destino cruel que corrieron al saber que él venía a esta oficina mientras miraban. Ninguno de ellos había hablado desde que se reprodujo el video a través de las cámaras de seguridad, pero incluso si hubieran querido hacerlo, no tenían idea de qué decir después.
Su otrora saco de boxeo y compañero de clase inútil del que se habían deshecho se dirige hacia él y planea una masacre contra ellos. Joder, susurró uno de los guardias en voz baja. ¿Él hizo eso? ¿Realmente hizo eso? ¿Seremos los siguientes? Asano observó el metraje en silencio mientras reproducía esa espantosa imagen en su mente una y otra vez como un bucle. Su mente comenzó a recordar el último recuerdo que tenía antes de morir. La última vez que se encontró con Deku en la carretera, conoció y probó la crueldad y la frialdad de su alma matándolo a sangre fría. Pero verlo enloquecer de esa manera y matar a esas personas, demuestra que es mucho más peligrosamente loco que lo que vio en la televisión matando a esos niños de aldera o matándolo a él en esa autopista. Esta versión de él es mucho más brutal y salvaje. Casi como una máquina de matar. Por lo que vio, mencionar el nombre de Bakugou desencadenó algo en su mente que lo hizo ver todo rojo. Así que se vio obligado a sentarse en su silla, esperando y rezando para que los guardias de abajo pudieran detenerlo antes de llegar a su oficina. Izuku continúa su camino hacia el pasillo que lleva al ascensor que lleva a la oficina del director. Al darse la vuelta, notó que más guardias corrían hacia él y estaban preparados para disparar con materia extrema. Al instante, agarra al guardia muerto, le pone una granada en la garganta, le corta la cabeza, lo usa como una granada humana y arroja al guardia muerto a los guardias que lo rodean antes de salir de la segunda habitación y entrar en un ascensor antes de cerrarlo inmediatamente, solo para escuchar un fuerte estruendo repentino detrás de la puerta del ascensor. Después de que no hubiera peligro, Izuku procedió a agarrar más munición de un guardia muerto que encontró en el ascensor. Al mirar su pistolera, parecía que era zurdo. Decidió aprovechar esta oportunidad, se quitó el cinturón y le colocó la segunda pistolera antes de colocar la Glock para zurdos. Timbre. Bang. 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 Izuku se esconde rápidamente detrás de la pared después de oír que se abre el ascensor, saca el M4A1 y les dispara a los guardias. Mató a uno de ellos, pero todavía quedaban muchos más por matar. Sin embargo, su puntería palidecía en comparación con sus habilidades y de inmediato les mostró por qué lo llamaban demonio de Musutafu. Entonces, después de oír que se quedan sin munición, sale inmediatamente de su escondite y los enciende a todos como si fueran árboles de Navidad en Tokio en la temporada de invierno. Matándolos a todos sin ayuda de nadie, Izuku procede a escapar una vez más mientras se abre paso por la prisión, en dirección directa a la oficina del director. Marchó hacia la oficina matando a cada uno de los miembros del ejército de Hades que encontró casi en estado de trance, imaginando a todos y cada uno de ellos como nada más que su imaginación de Bakugou. Algunos miembros del ejército de Hades que vieron lo que le acababa de pasar a su camarada comenzaron a huir, sabiendo que actualmente estaban involucrados en una batalla perdida, pero Izuku no tenía ni una pizca de piedad dentro de él para dejar que estas personas vivieran. Uno de los guardias atravesó el pasillo, huyendo de la pesadilla viviente que ocupaba su piso. Izuku llegó y disparó su Glock hacia el guardia, golpeándolo en la cabeza. Izuku no se detuvo allí y disparó 2 tiros más hacia su izquierda matando a 2 guardias más. Apuntando hacia su derecha, disparó 3 tiros consecutivos más a los guardias que estaban jadeando antes de terminar matándolo. Continuó avanzando mientras recargaba su cargador. Los guardias comienzan a huir al notar lo loco que se ha vuelto Izuku al matarlos y cortarlos en pedazos, pero Izuku continúa su ola de asesinatos contra el resto de ellos sin dar señales de detenerse. Inmediatamente después de recibir un disparo lateral, levanta la vista y se da cuenta de que un guardia empuña una Mossberg 590 con culata fija. Caminando hacia él, el guardia grita: «Pedazo de mierda inútil. Mataste a mis amigos Deku». Al verlo acercarse, Izuku sigilosamente alcanzó la funda de su pierna derecha y arrojó su cuchillo a quemarropa en la pierna izquierda, lo que lo hizo caer al suelo. «Joder. Maldición». Maldice el guardia después de ser apuñalado en la pierna con el cuchillo todavía intacto. Luego lo patea en la cabeza, lo que lo hace perder el equilibrio antes de que Izuku agarre su escopeta, se la meta en la boca y le dispare al guardia en la boca matándolo. Izuku le vuela a la boca al guardia como si fuera una sandía, se acerca rápidamente y le dispara al siguiente guardia antes de dispararle al otro. Izuku recibe un disparo desde un costado, se da vuelta y golpea furiosamente al guardia en la cabeza con mucha fuerza con la culata antes de dispararle en el pecho. Sintiendo el dolor de las balas que golpean su pecho, el guardia se agarra el pecho antes de maldecir. Mordiste. Estallido. Después de matar al guardia a tiros, Izuku presiona el ascensor antes de que se abra de inmediato.
Al entrar, Izuku presiona el botón del tercer piso antes de tomarse un momento para respirar mientras el ascensor sube. Revisó sus municiones para ver cuántas más tenía antes de dirigirse a la oficina del director y dirigirse al control principal para obtener la tarjeta llave para abrir todas las celdas de la prisión. Asano se sienta detrás de su oficina mientras el resto de sus guardias vienen a su oficina para protegerlo, sabiendo que Deku intentará subir aquí. Casi 50 personas custodian la puerta con sus dones y armas apuntando al ascensor que sube. Desde artillería pesada hasta fuertes dones, todos están reunidos dentro de su oficina listos en caso de que ese maldito Deku intente hacer algo. Todos los guardias observaban la puerta mientras se acercaba a su piso. Sus manos estaban listas para atacar una vez que se abriera la puerta y, una vez que lo hicieran, podrían matar al maldito monstruo. Timbre. Sintiendo que su corazón se detenía, un escuadrón completo de guardias corrió hacia el ascensor apuntando sus armas hacia él. Las balas comenzaron a llover junto con su ataque de don hacia el ascensor y después de 2 minutos completos de disparar su ataque, se detuvieron de inmediato para ver el resultado. Pero entre el humo y el polvo, lo único que podían ver era el cuerpo sin vida de uno de los guardias en el piso del ascensor. Viniendo desde lo alto del ascensor, Izuku descendió y disparó su M4A1 hacia el guardia, sabiendo que se estaban quedando sin balas debido a toda la lluvia de balas que habían disparado antes. Luego desarmó rápidamente a 2 guardias que estaban cerca del ascensor, sacó su machete y cortó la mano derecha del guardia en el lado izquierdo y el brazo izquierdo del guardia en el lado derecho. Luego salta entre los pilares y dispara hacia los guardias antes de esconderse nuevamente detrás del ascensor. Después de recuperar el aliento, corre hacia el siguiente ascensor, pero algo le llama la atención cuando ve a un hombre corpulento que lleva una ametralladora Gatling en sus brazos mientras dispara bala tras bala contra ella. Izuku salta inmediatamente para cubrirse, recupera el aliento antes de escuchar al guardia reír y decir: «Hola, Deku. Haznos un favor a todos y muerte de una vez». Asano escuchó detrás de la oficina mientras el sonido de las balas seguía cayendo sin parar antes de apagarse por completo. Miró nerviosamente hacia la puerta preguntándose si Deku estaba muerto o no. Pero su respuesta vino directamente hacia él cuando un guardia del pasillo delantero fue arrojado hacia la puerta y se estrelló contra el escritorio del director. Detrás de la puerta destrozada, Izuku disparó 2 tiros a su izquierda y derecha, alcanzando al guardia que quedaba dentro de la oficina mientras Asano se agachaba detrás del escritorio encogido de miedo como un pequeño cachorro. Izuku agarró la silla que estaba frente a él, la levantó y la arrojó contra el vidrio de la ventana, rompiéndola en pedazos, lo que provocó que Asano se sobresaltara. Le dio una patada al escritorio con fuerza, empujándolo hacia un lado, lo que provocó que Asano gritara mientras lloraba a lágrima viva sabiendo que no quedaba nadie para salvarlo. Los 594 miembros del ejército de Hades fueron aniquilados en una sola noche por una sola persona. Asano lo miró bien bajo la luz de la luna y ahora podía ver su aspecto y solo podía gemir por cómo se veía. La sangre le manchaba la cara y el cuello, y algunas de ellas también estaban en su mano. También había algunas en su ropa pintadas de rojo, visibles a simple vista a pesar del color de su camisa. Grita de miedo, con una pistola apuntando a su cabeza. La tarjeta de acceso. Ahora. Su mirada se desvió hacia el chico que sostenía el arma y solo pudo sentir un fuerte miedo que lo invadía. Todo su cuerpo estaba cubierto de sangre, manchando su rostro y su ropa con ella, lo que le daba un aspecto aterrador y amenazador. Al no tener otra opción, mete la mano en el bolsillo y le entrega la tarjeta para abrir las puertas de la celda del recluso. Izuku tomó la tarjeta y la guardó en su bolsillo. Ahora, ¿dónde está Bakugou? HH está en UA. Izuku asiente, confirmando que la información que Yuji le cuenta es cierta. Al menos sabía dónde encontrar al bastardo. Luego agarra la camisa de Asano antes de arrastrarlo hacia la ventana del accidente, lo que le hace gritar de dolor. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? Espera. No. Agarró su cuello antes de colgar a Asano contra la ventana alta de la oficina con los pies colgando en el aire, y lo único que lo mantuvo a flote fue la mano de Izuku. Trató de sostenerla lo más fuerte posible como si fuera su salvavidas. ¡Oh Dios! Por favor no. Lo siento. De acuerdo. Lo siento. Solo reza para que en tu próxima vida nazcas para ser un mejor ser humano.
Izuku luego soltó su agarre, lo que hizo que se cayera de la oficina alta mientras gritaba horrorizado. 2 segundos después, Izuku pudo escuchar un sonido de salpicadura que venía de abajo y se alejó en dirección al ascensor a las celdas de la prisión donde mantenían a los héroes en prisión, pero no antes de agarrar un paño del suelo y limpiarse la cara y la mano de la sangre que le manchaba la cara. Los héroes fueron encerrados en un lugar especial de aislamiento dentro de la prisión del Tártaro, en lo profundo de la planta baja. Allí encerraban a la mayoría de los criminales peligrosos del Tártaro y ahora es donde encerraban a sus héroes. Todos estaban sentados en sus celdas, ocupados en sus asuntos. Algunos aprovecharon la oportunidad para hacer ejercicio haciendo flexiones para mantenerse en forma, otros simplemente cantaban y tarareaban, otros estaban sentados en silencio, deprimidos, y otros simplemente lloraban por la situación que tenían entre manos. Llevan más de un mes entre estas paredes y ya no pueden soportar más la crueldad de vivir dentro de una caja que el necesario. Pronto, sus oraciones son respondidas cuando se abren las puertas de todas las celdas y todos se preguntan por qué, porque nunca les han dado un tiempo en el patio y mucho menos abrir las celdas para el resto de ellos. Endeavor se prepara y sale lentamente de la puerta de su celda con el Gesot siguiéndolo como su vecino de celda. Mira hacia la derecha y ve a alguien en la puerta del fondo donde los guardias lo vigilan y resulta ser su sobrino. Bien, están todos aquí. Izuku mira alrededor del enorme piso notando que la mayoría de los héroes están aquí. Izuku, Endeavor se quedó mirando con los ojos muy abiertos al ver que su sobrino aún estaba vivo. Sabía que no moriría tan fácilmente de esa manera. Se acercó al chico de cabello verde y ambos se abrazaron sin que ninguno de ellos quisiera soltarse. Luego se liberó del abrazo y continuó observando cada una de las celdas, buscando a un héroe determinado cuando en su lugar vio a Izumi a su lado derecho sentada en su cama. «Oye», dijo Izuku. «Hola», respondió ella y asintió con la cabeza, intercambiando mirenas. «Si la buscas, está a 2 cuadras de mi derecha», respondió Izumi. Luego gira la cabeza hacia la puerta de una celda abierta y escucha un sollozo que sale de ella. Se da cuenta. Caminó lentamente y levantó la cabeza para ver a quién buscaba. Dentro de la puerta de la celda, la señorita Hoke yace en la cama llorando a mares mientras Midnight llega para consolarla, ya que está conteniendo sus lágrimas. Izuku se quedó mirándolos antes de acercarse a ellos sabiendo lo devastada que debía estar después de enterarse de que su tío estaba muerto. Él se acerca a ella antes de agacharse lentamente para encontrar su rostro a la altura de los ojos antes de hablar lentamente. «Lo siento mucho». La señorita Hoke abraza a Izuku mientras ambos lloran la pérdida de Eraserhead. Midnight dejó caer una lágrima por su mejilla mientras sollozaba en la celda. «Es un buen hombre», dijo la señorita Hoke mientras sollozaba. «Lo sé. También es un tío abuelo para mí», respondió Izuku. Se separan y se toman de la mano. La señorita Hoke se seca las lágrimas de la cara. «Veo que todavía estás viva y coleando aquí». Izuku dejó escapar una pequeña risa ante su comentario, ella miró su rostro mostrando una sonrisa triste. «No pueden ser todo lágrimas, ¿verdad?». Él muestra una leve sonrisa antes de separarse de ella y dirigirse a las celdas donde el resto de los héroes, su compañero de equipo, las fuerzas del orden, los héroes en entrenamiento e incluso los guardias anteriores del Tártaro están todos reunidos en el medio. Izuku camina hacia el grupo Endeavor formado por él mismo, Hawks, Mirko y Nezu, quienes están hablando entre sí. «¿Cómo están todos?». Izuku mira en dirección a Endeavor. «Estoy cabreado», respondió Endeavor con un gruñido. Mirko hizo lo mismo. «Tenemos que salir de aquí lo más rápido posible. Hay guardias por todos lados». Hawks mira hacia allí preocupado por el refuerzo repentino que está a punto de entrar por esas puertas. «No tienes que preocuparte por ellos», respondió Izuku. Endeavor notó que su mano estaba marcada con el mismo hielo que usó Bakugou. «Izuku. ¿Qué le pasó a tu mano?». Señaló su mano derecha que tenía una cicatriz de hielo. «Bakugou sucedió. Reduce mi poder momentáneamente», respondió. Endeavor y algunos otros que se enteraron lo notaron, pero antes de que pudieran abordarlo, Izuku comenzó a hablar con el resto de los héroes. «Vayan a la ciudad. Tenemos que hacerles saber que los héroes son libres y están listos para contraatacar. Es hora de recuperar la ciudad de manos de estos imbéciles». Endeavor y el resto asienten y los que escuchan su conversación los siguen.
Pronto se dirigieron a las celdas de la prisión y comenzaron a dirigirse hacia el ascensor, y como solo había uno, algunos de ellos tuvieron que tomar las escaleras o esperar hasta que el ascensor bajara. El primer grupo, formado por Endeavor, Edgesot, Izumi, Snipe y Mirko, se ofreció como voluntario para ir primero porque podían neutralizar a cualquier enemigo hostil que se cruzara rápidamente en su camino. Se dirigían hacia el piso de arriba y todos observaban el estado del pasillo de la prisión y estaban en estado de shock. Endeavor sostenía una linterna y alumbraba a través de los túneles mientras Snipe mantenía sus armas listas, mientras pasaban por entre más cuerpos frescos de los guardias. Colgando del techo y tendidos en las paredes y el suelo, todos estaban muertos sin señales de vida en ninguna parte. Miraron a su alrededor preguntándose si Izuku hizo todo esto solo, pero al ver que no había nadie allí para ayudarlo, eso respondió a su pregunta. Esto fue más bien una escena de terror, casi como una masacre sangrienta. Mientras caminaban, todos escucharon un gemido que venía junto a ellos mientras uno de los guardias que pertenecía al ejército de Hades se apoyaba contra la pared sujetándose el pecho con dolor. Ayuda, por favor. Endeavor mira fríamente al guardia en la pared, pero antes de que alguien pueda hacer algo, Izuku coloca su pistola en su frente y aprieta el gatillo. La Glock se disparó y la sangre salpicó todo el piso cuando el chico de cabello verde acababa de matar a ese guardia. Enfundó su Glock mientras se ponía de pie, mirando al guardia ahora muerto frente a él antes de salir. Todos se quedaron en shock cuando Izuku mató sin piedad a los guardias sin dudarlo. Aunque lo hubieran condenado por hacerlo, no dijeron nada ni lo confrontaron en absoluto. Pronto todos estaban en el patio de la entrada principal. Todos salieron lentamente del bloque de celdas, con los héroes caminando al frente. Al principio, todos disfrutaron el hecho de que finalmente abandonaron las celdas de la prisión por primera vez en un mes y pudieron disfrutar del sol brillante, pero este sentimiento duró poco porque sus ojos rápidamente captaron los cadáveres de los miembros del ejército de Hades cubriendo el suelo. Dios mío, dijo Kamui Wolves, mirando a su alrededor. Están todos muertos. Death Arms negó con la cabeza. Nunca pensé que estaría tan feliz de ver estas vallas. Todos se reunieron en el patio e Izuku se dio cuenta de que faltaba un grupo. Buscó entre el último grupo de personas que se acercó y todavía no se encontraban por ningún lado. ¿Dónde está Kendo? ¿Y la clase B? ¿Dónde están? Izuku mira a su alrededor y nota la mirada incómoda de Izumi y Endeavor. ¿Dónde están? Continuó Izuku por su tono esperando su respuesta. Izuku, escúchame un segundo. Cuando te fuiste, hubo un ataque en Wa. Los Nomu se apiñaron por todos lados y hubo varias bajas allí. Izumi salió a explicar. ¿Están entre ellos? Preguntó Izuku en un tono lento y peligroso. Izumi negó rápidamente con la cabeza. No, no lo eran, pero les pasó algo y nosotras mismas no lo sabemos. ¿Qué les pasó? Endeavor estaba a punto de responder sus preguntas cuando de repente Izumi habló. Ellos estaban todos atrapados en el hielo. Izuku abrió los ojos con sorpresa, pero también con miedo pintado en su rostro después de escuchar la noticia. Bakugou se sienta en el escritorio del director o como le gusta llamarlo estos días, su oficina, colocando ambos pies sobre la mesa mientras sonríe con deleite como siempre sabiendo que finalmente las cosas van por el camino correcto. Sus lugartenientes están todos reunidos en la oficina frente a él mientras escuchan una grabación de vídeo que Bakugou tenía en la mano. Se sienta en la cómoda silla con una mano en el apoyabrazos de la silla y la otra sostiene una cámara de vídeo en su mano, escuchando una grabadora de vídeo que encontró mientras saqueaba el lugar y la encontró en la oficina con cara de perro. Aizawa no me conoce. He matado gente. Katsuki sonríe al ver el vídeo en el que Deku le cuenta su triste historia al estúpido psiquiatra de perros. Y pensar que el monstruo puede verse más disgustado que ese vagabundo es un logro maravilloso con su mirena sucia y su cara cubierta de mierda y todo eso. No sé cuántos hay ahora, pero sé por qué están todos muertos, dijo. Están muertos para que mi familia, toda esa gente que está ahí fuera, pueda estar viva, para que yo pueda estar vivo para ellos. Y ahora míralo, alardeando de cuántas personas había matado. ¿Y qué? Él también había matado. Cientos, miles, todos ellos se habían postrado de rodillas al ver lo grandioso que era como héroe y como el mejor. Su número de muertes debía ser tan alto como él o incluso más alto. Sabía que su número podría seguir aumentando aún más mientras Deku estuviera atrapado porque el monstruo ya había muerto en sus manos. Ahora nadie puede cuestionarlo más si es el mejor o no.
Porque Katsuki Bakugou es el mejor sin ninguna duda. Mientras veían el video, pudieron sentir un temblor que se aproximaba al edificio y todos comenzaron a ponerse a cubierto. La lámpara de araña de la habitación comenzó a temblar violentamente como si hubiera un gigante caminando afuera. Entonces uno de los guardias de abajo les avisó por radio mientras estaban en medio de un terremoto. Bakugou, el patio, está cubierto de humo púrpura. Después de que el terremoto se detuvo, echó un vistazo a la ventana y vio que toda la zona estaba cubierta de humo púrpura. Pudo ver a algunos de sus lacayos dormitando en el suelo. Pronto escuchó un disparo al unísono proveniente del exterior, seguido también de un grito estruendoso. Bakugou. Fin del capítulo.